Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Teníamos más gente invitada, pero bueno, está la gente que está invitada, pero bueno, entonces, en ese sentido, muy satisfecho de que estén aquí, más todavía de ver a Fernando, que nos ha visitado. Bueno, no, yo sé que no todo el mundo conoce a Fernando, pero para quienes lo conocemos es una persona que es parte de la historia de la UNED, parte de la historia de quienes somos viejos aquí en la UNED, y una de las personas que más queremos, que más cariño guardamos. Para decirles así, Fernando en algún momento fue jefe mío, fue jefe de Ligia, de la misma Rocibel, ¿verdad? Aparte que cuando yo entré a la UNED hace casi 32 años, cuando yo entré, ya Fernando estaba ahí. Entonces, desde aquel momento, una de las personas que me recibió cuando yo entré a la UNED fue Fernando, y como Carlos también. Carlitos ya estaba también. Carlitos es anterior a mí en la UNED, por unos pocos meses. Por unos pocos días. Cuando contrataron a Luis Paulino estaba estudiando en Rumanía. Que no me querían contratar. No lo querían contratar, eso es verídico, no lo querían contratar porque había estudiado en Rumanía. Entonces el jefe, que fue jefe, que era Manuel Monestel, me llamó a mí y me dice: mira, qué problema, tengo un candidato pero me dijeron que porque estudió en Rumanía mejor no, porque es gente peligrosa. Gente peligrosa. Entonces me dice Manuel Monestel: si a vos te preguntan, si te llegan a preguntar, decir que no, que es una persona excelente. Y a las 2 horas me llama el vicerrector Álvarez y me dice: mira, te quería hacer una consulta, ¿vos conocés a Luis Paulino? Le digo: claro que sí. Dice: ¿y cómo es él? Porque es que lo quieren contratar, pero estudió en Rumanía. Y es que él se vino de Rumanía porque no le gustó el sistema. Así entró. De rumano. Imagínense, hace 32 años de eso. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Bueno, gente, la cosa es que pues muchas gracias a todos, a todas por estar acá, muy contento, muy complacido. Como les digo, doblemente complacido por tener a Fernando acá, que para nosotros, que lo conocemos de tantos años y ya, pues, ya está jubilado. Es una razón de mucha alegría poder saludarle. La idea es, bueno, que Rosy comparta con nosotros después su trabajo de doctorado en la Universidad de Newcastle. Yo creo que un poco mi expectativa es que Rosy, ya incorporada al CICTE, dé continuidad a esa línea de trabajo que ya ella comenzó a explorar con este trabajo de tesis doctoral allá en Newcastle. Yo esperaría que desarrollemos una línea de investigación en el CICTE, dándole continuidad a esta temática que ya no se nos va a presentar enseguida. Por lo demás, decir que para mí es muy satisfactorio que los civiles se hayan incorporado al CICTE, y espero que ese sentimiento que todos ustedes, quienes son compañeros de CICTE, lo compartan. En primer lugar, la persona misma de Rosibel, ella es una maravillosa persona y es muy grato tener a la mano nuestra una compañera con las cualidades personales de Rosibel. Yo no le digo que hable bien con ella, es lo que realmente pienso, es cierto. Es así. Entonces, la primera razón de sentirse satisfecho de que ella se haya incorporado al CICTE. La segunda razón, por su trayectoria académica, es un aporte muy valioso, muy importante a nuestro centro, que es un centro que yo creo que ha venido haciendo un esfuerzo muy grande por hacer realidad en la práctica una aspiración de excelencia en el trabajo que realizamos, hasta donde sea posible. Ahora hacemos un esfuerzo muy grande en ese sentido. Yo particularmente soy bastante necio en ese aspecto, y que ustedes pues han tenido que tener paciencia en ese sentido, cosa que les agradezco. Ahora, y pues seguir igual de majadero e insistente en que hagamos el máximo esfuerzo posible para que el trabajo que realicemos sea al más alto nivel posible.
lo cual no quiere decir que sea perfecto, porque no lo es, y lo cual no quiere decir que no sea mejorable, porque sin la menor duda habrá que seguir trabajando mucho para seguir mejorando. Pero dentro de esa perspectiva, contar con alguien como Rocibel pues es importantísimo, es muy valioso, para seguir empujando hacia arriba, para seguir empujando en procura de mejorar. Y la tercera razón por la cual es muy satisfactorio que Rocibel esté en el sitio es porque costó mucho traerla al sitio. Fue realmente muy difícil poder que Rocibel llegase a nuestro centro. Ella desde el primer momento, cuando llegó de Inglaterra, conversó conmigo, me expresó su interés. Yo inmediatamente dije desde luego que sí, nos lo encantamos con nosotros. Pero la labor posterior para lograr que Rocibel pasara a ser innumerables obstáculos, innumerables objeciones, pero bueno, con paciencia y tenacidad, en primer lugar de la foto de Rocibel, que fue insistente, persistente, se mantuvo en su decisión de que ella quería venirse con el signo. Y en segundo lugar, yo pues, traté de hacerle la segunda a Rocibel y la apoyé en todo momento en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, uno se siente satisfecho de que finalmente lo logramos. Y aunque no está presente, el rector había dicho que iba a venir un ratito porque fui invitado, luego me dice, llegó la invitación, pero bueno, no habrá podido, pero yo hubiera querido pues, expresarle a ella personalmente el agradecimiento porque finalmente, a pesar de los obstáculos y los problemillas que hubo, finalmente se logró llegar a la decisión y ya he dicho solamente pudo lograr lo que a ella misma le interesaba mucho, que era poder incorporarse al equipo del CID. Entonces ya yo no me extiendo más, aquí lo que me interesa es escuchar a Rocibel, así que yo también me voy a dejar solamente frente, yo me siento como ustedes de Ana Pelosi. Esta es la segunda vez que yo presento la investigación. La primera fue recién incorporándome a la UNESI, que estuviera terminado como un documento de trabajo todavía. Sigue siendo un documento de trabajo, pero bueno, estoy muy emocionada. Damos un aplauso. Durante todo el trabajo yo pensé en la UNED, se van a dar cuenta que en realidad el trabajo es una reflexión desde dentro de la UNED. Pero bueno, la invitación a Fernando y a Nuria es porque ellos fueron una parte muy importante que eso fuera una realidad, ¿no? Y a veces cuando a uno le preguntan cómo hizo esa parte, no se cuenta, no se dice, no se pregunta, o la gente no se entera, ¿verdad? Igual que no están aquí mis hijas que fueron pues un apoyo permanente durante toda la experiencia, ¿verdad? Y también el apoyo de Carlos durante todo ese tiempo. Voy a contarles muy rápido cómo es el programa del doctorado, porque hay muchas formas de doctorado, entonces yo les quiero contar un poquito para volcar desde dónde se trabaja todo esto. Y después vamos a ver la investigación con las preguntas y las respuestas que se dan a esas preguntas. Inicialmente yo había pensado no hablarles de teoría para que hiciéramos algo como más centrado en resultados y en las preguntas que vienen después, pero creo que es importante hablar un poquito de la teoría.
programa son 3 años siguiendo a un programa de maestría, así está previsto. Durante cada año se hace un avance programado. El primero es el marco teórico, el segundo es el trabajo de campo y el tercero es la escritura del documento final. Cada año tiene un panel de evaluación. Yo empecé la tesis con el tutor que me contestó el primer correo haciendo la consulta. Ahora les voy a enseñar el nombre, Paul Bennecourt, y mucho del planteamiento de la investigación fue guiada por la visión que Paul tenía del tema. Paul se retiró de la universidad, se fue para Holanda, y entonces yo me quedé con otro equipo asesor. Se incorporó un latinoamericano que ustedes conocieron, algunos, Esteban, que estuvo en Costa Rica. Y el proceso al final, espero, es como la síntesis de toda esa experiencia, ¿verdad? Una parte que tiene que ver con mi vivencia en la UNED, una parte muy fuerte de los tutores, su vivencia, su contexto, sus propuestas teóricas, y una parte que es como las preguntas que yo quisiera compartir hoy para que sigamos trabajando. Por eso es este grupo. En realidad el grupo fue pensado como un grupo de gente con la que me gustaría trabajar. Así está. Por eso están Javier y Ligia, además de los compañeros del CIC, y muchas gracias, Roy, que están acá. Los puntos de partida, bueno, el primero es que desde alrededor de los años 40 hay una transformación que empieza a mover el país para transformarla de una economía fundamentalmente agrícola a una economía dirigida a producir bienes y servicios. En la parte territorial sabemos que el país está dividido en 6 regiones de planificación, que esas regiones ya tienen más de 30 a 35 años de haber sido definidas y que empiezan a ser un modelo necesitado de revisión, pero que además ha evidenciado durante toda su existencia la existencia de las desigualdades. Hay una concentración muy fuerte en la región central y en detrimento de lo que pasa con las regiones periféricas. Otra condición que también se tomó en cuenta en la partida es que el Banco Mundial dice que Costa Rica es una economía basada en el conocimiento y se mueve aceleradamente hacia eso. En aquel momento, en el 2007, nosotros éramos el segundo país después de Chile, supuestamente en América Latina, en generar ese tipo de dinámica económica. El cuarto punto es que contamos con un sistema de universidades públicas con presencia nacional, que además se basa en todos sus documentos fundamentales en el sueño de una sociedad más igualitaria. Y la quinta sería entonces, cabría preguntarnos si esa presencia universitaria, en particular la de la UNED, podría tener alguna participación en un desarrollo menos desigual. Ahora vamos a ir viendo, pero les adelanto que el desarrollo desigual es un sinsentido. Si fuera desarrollo, digamos que estrictamente hablando, no sería desigual. El abordaje metodológico se hizo a partir de 3 preguntas generadoras. Eso es lo que integra todo el esquema. Digamos que epistemológicamente está a partir de la teoría fundamentada, es decir, vamos a hacer una pregunta o vamos a contrastar con evidencias en la medida de lo posible y a teorizar a partir de las evidencias encontradas. La primera era preguntarse si realmente Costa Rica se movía hacia una economía basada en el conocimiento y si eso tenía una repercusión territorial y una institucional. La segunda, ¿cuál ha sido el rol de las universidades, en particular las públicas, en esa conformación de la economía nacional, en la economía del conocimiento? Y la tercera, si la UNED podía hacer un aporte para diferenciarse y balancear el modelo que se venía llevando. Los conceptos con los que se organiza toda la investigación son estos. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la economía basada en el conocimiento, vamos a hablar de desarrollo económico regional, del rol de las instituciones de educación superior y cómo son vistas desde este marco de análisis,
Y para cerrar, un poquito sobre la economía basada en el conocimiento en países, entre comillas, en desarrollo. En todo momento me interesa que pensemos en la tensión que se genera entre lo público, privado y colectivo en este tipo de discursos, en la satisfacción de necesidades, entendiendo esto como la atención fundamental de los grupos a los que la universidad tiene como prioritarios, y también la participación de otros actores sociales. En la parte territorial, las conformaciones de áreas centrales y periféricas, y desde nuestra perspectiva en la definición de territorios diferenciados. Y como economía basada en el conocimiento, quienes la promueven, que en realidad hay un autor que dice que así como tenemos día y hora para saber cuándo nació el concepto de desarrollo, también tenemos un día para saber cuándo nació la economía basada en el conocimiento. Fue en un taller de la OCDE, y entre la OCDE y el Banco Mundial han convertido el discurso, la economía del conocimiento, en un discurso de incidencia política. Incluso hay autores como los que les menciono ahí que dicen que hay pocos conceptos con tanto éxito político como el concepto de la economía del conocimiento. Y básicamente lo que estamos hablando aquí es que el conocimiento deja de ser un insumo o deja de estar presente en las actividades como siempre estuvo, para convertirse en un bien en sí mismo, en una mercancía. Y esa propuesta es la que hace la conformación de una economía distinta, que se supone que despega y se fortalece por la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación, por la facilidad de establecer redes de intercambio y redes de trabajo, por la aparición de algunos ejemplos de esas economías exitosos en algunos puntos del globo, que se convierten en la evidencia de que tal cosa existe. Existe una economía que se basa en comerciar conocimientos. Y más recientemente, digamos, la necesidad de unir eso a los análisis geográficos. Es decir, contrario a lo que alguna gente pensaría, la economía del conocimiento no mata la geografía, sino que la revive, y la revive a partir justamente de la concentración de nuevo en puntos altamente en ventaja con respecto a los grupos con los que tiene relación. Es decir, las grandes ciudades se vuelven otra vez los centros de una economía que se suponía que iba a prescindir del referente geográfico. En lo específico del know-how, know-why, ¿recuerdan eso? Bueno, en eso lo fundamental es las discusiones de si el conocimiento más válido es el tácito o el codificado. Entonces hay gente que dice que el tácito porque es aquel que es particular y difícil de copiar, y hay otra gente que dice que no, que es el codificado porque ese es el que se vende, es el que se pone a disposición de otra gente más rápidamente. Entonces la economía del conocimiento se basa en conocimiento codificado. A mí me interesó más la otra gente, ¿verdad? Los que no están de acuerdo con la economía del conocimiento. Sin embargo, ya el trabajo había sido planteado desde esa perspectiva. Entonces, la incorporación del debate fue una tarea muy... Pero bueno, afortunadamente conocí a unos amigos comunistas también en la universidad y había la posibilidad de filtrar algunos discursos. Entonces, los otros y otras son esta gente que llama la atención en el sentido de que la economía del conocimiento es un planteamiento sin mucha profundidad teórica, que incluso pone nombres nuevos a dinámicas que ya existían, y en el caso más importante, creo, para nosotros, enfrentan a las universidades con una transformación muy grande, y eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Respecto de la dimensión territorio, era importante desde el principio porque
recuerden que la reflexión tenía que ver con la UNED, con la presencia de la UNED nacionalmente. Entonces, si tal cosa como una economía basada en conocimiento existe y la UNED está nacionalmente y nosotros tenemos desigualdades, ¿cómo podríamos entonces hacer para hacer una reinterpretación de eso? Hay muchos conceptos, no vamos a ponernos aquí a tratarlos, pero sí sería importante señalar que, por ejemplo, se habla muy fácilmente, a mi parecer, de región y desarrollo regional y regionalismo, y al igual que hay toda una corriente teórica que propone que las regiones tienen un nuevo papel y que son fundamentales en la economía, hay otra corriente teórica que dice que en realidad las regiones vienen a ser espacios para las nuevas negociaciones de los mercados mundiales. Entonces, no deberíamos obviar nunca la escala nacional y la escala, el contexto fundamental que la región se encuentra inscrita. Para efectos nuestros, una región es una unidad territorial que provee un contexto activo y diferenciado en el que se explora y se entiende la realidad del desarrollo desigual. En el desarrollo regional, establecer las condiciones y las instituciones que facilitan la realización de las capacidades y potencialidades y que podría ser un proyecto más balanceado y sostenible. El regionalismo, que es una moda igual que otras, tenemos un despegue reciente que es el que les decía, la presión por considerar la región como un punto para trabajarlo como si fuera posible, de hablar de las regiones en sí mismas y sin su contexto. Respecto a los modelos territoriales, son todas esas cosas que nos hablan, los distritos industriales, los clústeres, los polos de desarrollo, y todas esas teorías que se han venido sucediendo a lo largo de la historia para justificar la intervención en un pequeño territorio y a partir de ahí generar desarrollo. La región de aprendizaje es el concepto de la dimensión territorial de la economía del conocimiento. Es así como se lo llama. Bueno, tiene muchísimos detractores también. Cuando conversemos un poco sobre eso, volvemos sobre región de aprendizaje y en contraposición a región social. Bueno, ya les decía, desarrollos desiguales son sin sentido, y otra cosa que no debemos obviar de todos los discursos sobre región y desarrollo regional es que la incorporación de las variables sociales en la explicación de lo económico se convierte también en una moda de estas recientes teorías y que es muy peligroso porque en realidad no vienen a sustituir ni a explicar los fenómenos que nos estamos encontrando. Pero, por ejemplo, para darles un ejemplo, el capital social se utiliza como un concepto de explicación y como un concepto de resolución. Y es una variable social llevada al rango de variable económica. Todo eso se vale para que discutamos eso. Pero mi posición sería que los modelos que tienen variables sociales o sea, que no se vaya a dar una confusión. No es que la dimensión social no sea importante, es que tratar de entender las dinámicas económicas a partir de variables sociales es una tendencia que además ha estado unida a despolitizar los temas de desarrollo y por lo tanto viene a dejarnos en indefensión respecto de la incorporación de estos temas. Respecto del rol de las instituciones de la educación superior en la economía del conocimiento, hay varios matices, pero podríamos identificar dos. Uno es el que se llama la triple hélice, digamos que de mucha difusión en nuestro contexto, en el que la universidad empieza a ser parte de un discurso empresarial, de tendencia de mercado. Un rol generativo se refiere a que la universidad se vuelve parte de las instancias no solo de facilitador, sino de ella misma generadora y vendiendo los servicios. Una vinculación mucho más fuerte con el sector privado, y en el caso nuestro, en el caso de Costa Rica, habría que decir desde
aquí, incluso desde los temas anteriores, que en Costa Rica tenemos nosotros ciertos privilegios. Hemos logrado hacer una interpretación en que las universidades públicas han tenido la posibilidad de incorporar unas dimensiones críticas, que han tenido la posibilidad de poner en balance ciertas tendencias. Entonces, por ejemplo, la triple hélice, que en el caso nuestro tendría ejemplos en el mismo CONADE, pone a la universidad en una dinámica no solo de 3, probablemente de 4 grupos de actores sociales, porque hay una parte grande que, sin ser sector privado, sin ser empresa, es una parte fundamental también de estas negociaciones, que son, por ejemplo, las ONGs, las grandes ONGs que participan, por ejemplo, empresas privadas, pero no exactamente con fines de lucro, pero sí con desarrollo de temáticas, por ejemplo, ambiental y otro tipo, que se vuelven contraparte de las universidades. Entonces, en Costa Rica, por lo menos, podríamos hablar de 4 hélices, no de 3. Y digamos que un esfuerzo institucional por hacer una participación balanceada. Sin embargo, tenemos nosotros lo mismo que se le critica a la triple hélice a nivel mundial, y es los desbalances en investigación, por ejemplo. El gobierno y las universidades, o el gobierno a través de las universidades, por lo menos en Costa Rica, es el rubro más importante en investigación. No hay una fuerte tendencia a investigación por parte del sector privado. Entonces, la triple hélice no está, o sea, cada una de esas aspas tiene tamaños diferentes dependiendo de los temas en los que nos encontremos en discusión. Y eso pasa con ambiente, pasa con aeroespacial, pasa con desarrollo de iniciativas productivas, pasa con todos los temas. Es decir, la triple hélice nunca es pareja en sus aportes, y nunca tiene tampoco una dimensión institucional importante. El otro modelo de incorporación de la universidad, que les decía, esto es como para esquematizar, pero hay unos intermedios. Sin embargo, con estos dos podemos entender los contrastes. El otro modelo es el modelo de la OCDE. En este caso, que es, por ejemplo, el modelo de la universidad en la que yo estudié, hay una fuerte participación de la universidad en la región. La universidad se vuelve parte de las instancias que organizan y movilizan los actores sociales que promueven desarrollo. Es desarrollista. Benepol, que les hablaba, fue mi primer tutor, es uno de los promotores de este tipo de esquema. Y digamos que tiene la ventaja de que pone la universidad en el contexto, crea un poco más de las iniciativas del conjunto. Digamos que no es tanto el modelo de mercado de la triple hélice o de las 4 hélices, sino que es un modelo de gobierno. La universidad es parte de una buena estructura de gobierno, en el buen sentido de la palabra gobierno, ¿verdad? O sea, de la facilitar, poner de acuerdo, tener a la gente en común. Todo esto sucede en lo que alguna gente llama la aparición de la tercera misión de la universidad, porque la universidad venía bien con la docencia, se le exige la participación en investigación, y en esta dinámica de la economía del conocimiento aparece con mucha fuerza la dimensión del emprendedurismo, la universidad metida a la promoción de las iniciativas productivas, tanto de participación propia o, por ejemplo, como forma de encauzar los esfuerzos de los estudiantes. A esto es a lo que se le llama la tercera misión, y a esto es, digamos, a lo que se dirige mucho de los planteamientos de la economía del conocimiento con relación a la universidad. Si tuviéramos que hacer un análisis de economía basada en el conocimiento en los países en desarrollo, yo sinceramente les diría que, tal y como está el modelo del Banco Mundial, el modelo de la misma OSD, no está hecho para nuestros países. Nosotros tendríamos que hacer una reinterpretación para que eso sirva de algo en nuestros contextos. ¿Por qué? Bueno, estos autores que están en el
primer cuadrito, todos se dirigen a hacer un análisis de las implicaciones que tienen estos modelos en los que hay altísima concentración de tecnología. Todos los casos exitosos de economía del conocimiento en realidad están basados en concentración en pequeños territorios. Incluso estos autores como Susan Christopherson, por ejemplo, ella dice que son ejemplos que se cumplen a ellos mismos. O sea, si todos tuviéramos aquí Microsoft, pues sería muy fácil repetir el Silicon Valley. O en el caso del contexto de Costa Rica, si tuviéramos 81 Intel, tendríamos 81 cantones con una buena participación en la economía. No tendríamos probablemente que estar haciendo mucho esfuerzo, porque la lógica de ese tipo de economía es esa. Ahora, hay un estudio nacional muy interesante que es una de las mensajes que yo he querido poner en la mesa de la UNED permanentemente, y es que en los pequeños territorios no se pueden hacer este tipo de desarrollos, y que un cantón entra en desarrollo canibalizando el cantón de La Paz. Entonces, cuando hablamos de desarrollo a partir de una escala tan pequeña, sin hacer una consideración de contexto, estamos cayendo en el peligro de repetir aquello que en otras latitudes ya ha sido probado. Otros como Chimoli lo que hacen es más bien evidenciar cómo la tecnología, modelos mediados por tecnología, ya han probado que tienden a la concentración, y también han probado que tienden a ir en detrimento de los territorios vecinos. De todo esto tengo material, si alguien anota un autor o un tema o un libro, etcétera, es parte de la idea de esta reunión, que nos pongamos en contacto con temas de trabajo. Les voy a contar muy rápidamente entonces las tres preguntas. La primera era, bueno, ¿es realmente Costa Rica una economía basada en el conocimiento, y de dónde partíamos para conseguir esa respuesta? Bueno, estaban los censos en el análisis del rama de actividad, y entonces lo que hicimos fue medir las diferencias, los cambios en rama de actividad del 84 menos el 73 y el 2000 menos el 84, y hacer una estimación de la distribución de esas diferencias. Esto para ubicar fundamentalmente cuáles territorios venían participando en un sector y cuáles participaban en otro. Este es el diagrama de la región central. Quise traer el diagrama, no mapas, porque el mapa es como un espejismo, como una ilusión en el mismo, y como que nos da muchas respuestas de primera entrada, y a mí me parece que es muy importante que nosotros hagamos análisis un poco más allá. Incluso lo conversaba con la ingeniera, podríamos hasta prescindir del mapa y entrar en análisis espacial para que nos demos cuenta de lo que pasa con nuestras regiones. Pero les puedo adelantar, este es el del sector secundario y este es el del sector terciario. Les puedo adelantar que la distribución en el mapa que se provoca de este análisis es la evidencia de la fragmentación a lo interno de las regiones. Esa sería la primera. La segunda, la presencia de cantones altamente beneficiados, entre comillas, de esta dinámica económica, la dinámica de la concentración. Y la tercera, la existencia de grupos de cantones que vienen relegados de participar en los procesos económicos, y que sin embargo, que fue la gran pregunta que yo tenía al principio, son todavía una parte muy importante del sector primario. Y eso, para que lo discutamos también después, es que yo sostengo que hay cantones en el país que siguen trabajando en agricultura. Eso es lo que genera empleo, aunque se diga que este país ha pasado a ser fundamentalmente una economía del sector terciario. Eso pasa en las exportaciones, fundamentalmente, pero probablemente no tanto en la generación de empleo. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? La UNED, muchísimo. Las vamos a conversar un poco después. Respecto de si tenía o no tenía una dimensión institucional la economía del conocimiento,
Esta parte se construyó a partir de entrevistas. Bueno, no les voy a decir todos los nombres, pero Luis Paulino Vargas, Miguel Gutiérrez, Juan Manuel Villasuso, y ellos fueron la posibilidad de contactar a otra gente que a su vez con nombres y teléfonos celulares dio cómo contactar a la otra gente. Y en alguna medida lo que nosotros llamamos economía del conocimiento en Costa Rica es una red grande de personas que trabajan en diferentes actividades y que tienen una vinculación muy fuerte con los temas de ciencia y de tecnología, pero que no tienen una institucionalidad pública propiamente dicha. Entonces, hay una red de gobierno central, hay una red académica y hay una red parainstitucional. La palabra que Luis Paulino usaba para la red parainstitucional en la entrevista, me recuerdo que decía que son instituciones gallo gallina porque no son ni públicas ni privadas, pero se convierten en ejecutoras de políticas del gobierno. Y bueno, fue una tarea difícil traducir gallo gallina, te cuento, porque existe un dicho en inglés como que quedó algo común, pero no se dice gallo gallina. Pero sí es muy importante que pensemos en esto. ¿Por qué? Porque las universidades estamos en medio de esa dinámica. Respondemos a gente que tiene diferentes sombreros, a veces son parte del gobierno y en la administración siguiente son parte del sector privado y siempre son parte de la vida académica, pero en el momento en que nosotros analizamos cómo estos discursos permean a la universidad, nos vamos a dar cuenta que es desde aquí, justamente, desde la dinámica con la que eso se construye. Entonces, yo decidí que no lo iba a llamar red, sino que lo iba a llamar un tapete, con una trama y un orden. Hay una estructura fuerte que sostiene eso y una presencia social del proceso que se nos presenta a nosotros más o menos clara, dependiendo de la ubicación que tengamos en la red. Las universidades, a mi parecer, somos parte de diferentes niveles de participación de esa red. Hay más por una designación de personas que por una designación de institución, pero finalmente con una participación muy fuerte en esta red. Después vamos a ver por qué a mí me parece que eso tiene positivos y negativos. Entonces, bueno, respecto a la pregunta 1, primero no hay una manifestación territorial de lo que se ha llamado economía de conocimiento, o al menos eso que tiene a Costa Rica en tablas a nivel mundial no se evidencia en los territorios. O, si es que existe, se mantiene concentrada en la región central. Los gráficos que vimos y los mapas que están en el documento, para que ustedes quieran y los veamos, sugieren una distribución dispersa de cantones con concentración de empleo en el sector secundario y terciario, rodeados de cantones rezagados. La distribución está asociada, a mi parecer, aunque tengo que confesarles que lo que tengo de inversión extranjera directa en la tabla del Banco Central, no tengo la ubicación de las inversiones, pero yo creo que la distribución que vemos en los mapas está asociada a la presencia de inversión extranjera directa en sus distintas manifestaciones, porque recuerden que a veces cuando hablan de inversión extranjera directa todo el mundo piensa en nivel únicamente, pero la inversión extranjera directa tiene muchas caras y la inversión extranjera directa también es piña y entonces genera un poquito ahí, un puntito, y en el mapa aparece un punto que genera, digamos que el interés respecto de un sector productivo particular, pero siempre está rodeado de cantones que están rezagados respecto de ese punto fundamental. Por lo que, y esa digamos que es la propuesta que yo quisiera proponer para trabajar de aquí en adelante, se tiene un patrón multiperiférico y la desaparición de tejidos productivos tradicionales, con lo que se desdibuja la condición de ruralidad y es sustituido por una condición de periferia. Y yo me atrevo a decir que la ruralidad no existe y eso me gustaría trabajar con alguien que crea lo contrario.
para mí la ruralidad no existe. Existen muchas periferias de conformaciones distintas, que para nosotros como UNED son un reto muy importante. Y respecto a la institucionalidad, bueno, lo que vimos en las redes, en el capete que les mostré, es el resultado de una parainstitucionalidad de privatización de la que las universidades públicas son parte. Y eso es otra cosa que tenemos que revisar. Nosotros nos estamos convirtiendo en vendedores de servicios porque tengamos que hacerlo o por una decisión, pero finalmente la universidad entra a sustituir el tejido que en algún momento era construido por el Estado mismo, por el sector privado. En esto, bueno, lo vamos a conversar un poquito más en la sección siguiente, pero hay un autor nacional que hace un análisis del Estado breve, en el que él señala la desaparición, la satanización del sector público, porque eran unos bancos y que generaban muchos costos y eran caros, fue en realidad reemplazada por una estructura privada. Y eso también don Leonardo Garnier tiene un librito que se llama Costa Rica o un país subdesarrollado casi exitoso. Él sí tiene datos para demostrar que el sector público nunca se redujo, aunque se borró la burocracia. Entonces, la sustitución de la burocracia como organizador de los tejidos sociales, digamos que un articulador de escala regional o cantonal o otros, lo estamos cumpliendo las universidades públicas en una buena medida. La segunda pregunta, recuerdan, era cómo estamos interpretando las universidades esa realidad de la economía del conocimiento. Luego del trabajo inicial, digamos, de procesamiento, en el examen, la pieza final, llegamos al acuerdo de presentar esa dinámica de las universidades como una dinámica permeada por 4 discursos. Hay un primer discurso que espera que las universidades hagamos docencia y hagamos una profesionalización de la gente para incorporarla al mercado de trabajo. Hay un segundo discurso que espera de nosotros un rol como el de la cuádruple hélice, ayudando en iniciativas de gobierno. Hay un tercer discurso que piensa que las universidades públicas generan conocimiento y eso debe servir para hacer una relación directa con la empresa privada, incluyendo empresa privada pequeña y gran empresa. Es decir, ese discurso se aplica lo mismo para un pequeño emprendimiento que para la relación con una multinacional. Y un cuarto discurso que supone que las universidades damos soluciones a las comunidades y nos involucramos en procesos locales. Y bueno, ¿qué hacemos? Yo diría que por las evidencias encontradas, las 4 universidades, no solo la UNED, tenemos una participación que realmente cumple a todos los discursos que nos interpelan permanentemente. O sea, tenemos docencia y profesionalización, tenemos una participación muy fuerte con el gobierno en lo que sería la constitución de un sistema de aprendizaje propiamente dicho, es decir, sí hay un esfuerzo organizado y sistemático de las universidades para construir lo que podría ser un sistema nacional de innovación, aun cuando la política pública no hace, digamos, que su parte para institucionalizar esto. Hay un tercer grupo de acciones, actividades o roles de la universidad que efectivamente responden al sector privado de todos los tamaños, como les decía antes. Y hay un cuarto gran grupo de actuar de las universidades que también entra en la generación de modelos de cadena de valor, en apoyo a grupos locales, en denuncia de transgresión de los derechos, que teje tapetes muy distintos, que resuelve la ausencia de la burocracia, como decía antes, en el entorno local. Incluso, y ahí lo pongo con signos de pregunta porque en aquel momento no había evidencias, que se atreven a hacer propuestas territoriales.
pongo como preguntas porque en ese momento lo que eran las iniciativas interuniversitarias estaban apenas iniciando en sus actividades. Pero bueno, digamos que hemos sido muy cumplidas las instituciones de educación superior en responder a todas las demandas que llegan también. Habría que decir que esos discursos se contradicen y que la gente desde fuera piensa que su discurso es el correcto, es decir, el sector privado piensa que las universidades perdemos el tiempo atendiendo a las comunidades y deberíamos estar haciendo investigación para el desarrollo de procesos productivos más eficientes, ¿verdad? Habría que decir que también hay parte del sector privado que piensa que nosotros deberíamos ser todas universidades dedicadas a la docencia y dejar de votar la investigación. Es decir, los discursos expresan la forma en que la gente nos interpreta. Yo creo que las universidades hemos ido generando prácticas con las que también nos hemos ido involucrando en esos distintos discursos, pero me parece muy importante que caigamos en cuenta de que muchas veces nos estamos contradiciendo también en nuestras actuales. Entonces, en respuesta a la pregunta 2, las universidades se han convertido en parte de la construcción del tejido social pendiente, resolviendo diferentes frentes, eso quiere decir, diferentes interlocutores valoran desde su propia necesidad, entonces hay gente que nos tienen alta estima y gente que no nos quiere, el sector privado no nos quiere, y la contradicción en la que nos movemos. La última es, digamos que más bien un ejercicio en construcción. Esta sería, bueno, si nosotros como UNED nos planteáramos hacer algo, que sería lo que tendríamos que estar haciendo. Lo primero que habría que señalar, que a mí me parece que a veces se obvia también, es la ausencia de un proceso de desconcentración en Costa Rica, que nosotros no tenemos autoridades regionales. Y todos esos discursos que vienen hablando de la región parten de la existencia de una autoridad regional. Entonces, en el momento que compartimos casi que con cualquier compañero o compañera que ha hecho extensión y ha tenido que participar de una instancia interinstitucional, nos damos cuenta de la dificultad tan grande que hay y del costo tan grande que asume la universidad al querer articular estos esfuerzos. Y habría que decir una cosa, ¿verdad? La universidad no solo pone el café y las galletas en esas reuniones, como alguna gente lo dijo así abiertamente, ¿verdad? La universidad pone todo el esfuerzo profesional en integrar una estructura que es ausente en el país. Y la universidad pone además la construcción de una solución multiescalar, porque como es la universidad puede contactar al sector del gobierno central, pero tiene todavía credibilidad ante los poderes locales. Entonces, la UNED probablemente se está viendo en esa encrucijada de ser un tejedor de lo local, pero a mi parecer olvidamos permanentemente que en ausencia de un plan nacional de gobierno, ese tipo de esfuerzos son sumamente difíciles. Y la otra que es muy importante es que como universidad nosotros no somos agencias de desarrollo. Creo que eso es algo que a veces se olvida con mucha facilidad. La segunda propuesta para tomar en cuenta es las dificultades de los modelos de innovación social con dimensión territorial para los territorios diferenciados. Yo les digo que, a mi parecer, la UNED debería estar enfocada hacia esos territorios, a los territorios que se quedaron en las periferias de los puntos de la inversión extranjera. Y eso está en Pavas, en Guapiles, en Upala, es decir, no estoy pensando que nos vayamos fuera de la región central necesariamente. Estoy pensando en los que quedaron al margen de la economía, que además tienen particularidades, muy probablemente un bajo nivel de instrucción, esos grupos están al margen por muchas razones. Pero entonces decir que nosotros lo que nos toca es salir corriendo en la región central, me parece a mí que es olvidar la dinámica económica con la que el país funciona. Y bueno, hay varios ejemplos en el documento, están recogidas experiencias de compañeros y compañeras nuestras que evidencian que sí existen mecanismos, estrategias, modelos de trabajo con los que se puede hacer frente a este tipo de
En respuesta a la pregunta 3, entonces, la universidad tiene un espacio que atender, eso me parece a mí, el espacio de los territorios diferenciados. No obstante, las universidades no somos agencias de desarrollo regional. Un modelo obliga a la formulación de una interpretación diferente del modelo de innovación territorial o regiones de aprendizaje, es decir, no vengamos a Costa Rica a repetir el espejismo de la economía basada en el conocimiento, porque eso no existe. Y en el caso de la región social, se impone un nuevo glosario, por ejemplo, la definición de competitividad, que no vamos a entrar porque no tendríamos chance, pero hay una parte del documento dirigida a estudiar lo que significa ser o no ser competitivo como pequeño territorio y las implicaciones que tiene, por ejemplo, el índice de competitividad cantonal y las contradicciones que el índice de competitividad cantonal nos puede ayudar a evidenciar, por ejemplo, entretener desarrollo económico, ser urbanizado pero carecer de calidad de vida. Entonces, bueno, o estamos promoviendo un modelo depredador o tenemos un índice que fue mal diseñado, no sé, ustedes lo pensarán más, pero que nosotros finalmente tendríamos que entrar a hacer un análisis civil y vamos a necesitar definiciones nuevas porque no nos sirven las que ya están. En la dinámica esta no estaríamos perdiendo, o sea, los autores que hablan de capitales saben que las dinámicas de intercambio de los capitales cambian en peso y en fuerza dependiendo del momento en el que se negocia, es decir, nosotros y nosotras en la posibilidad de poner conocimiento a negociar, movemos la balanza a nuestro favor en esas negociaciones. Y eso pareciera haber sido olvidado también en lo que es la universidad. Muchas gracias, eternamente. La universidad en Newcastle también fue en una pequeña beca, ¿cómo se llama?, patrocinadora de esta investigación, pero esto no hubiera sido posible definitivamente sin el apoyo. Entonces, hoy era eso, hoy era rendir cuentas y poner en sus manos ese material para que empecemos a trabajar. Bueno, si les parece, podemos abrir un espacio para compartir con Rocibel preguntas o comentarios que ustedes tengan a bien. Así que, adelante, a ver quién quiere. Lía. Bueno, todas, primero felicitar a Rocibel, excelente trabajo, un trabajo que le da una mirada muy objetiva, muy nueva, cosas que a veces asumimos como ciertas, muchas creencias que tenemos sobre el desarrollo de Costa Rica. Me parece que la lectura de esa tesis va a ser muy importante, no solo para la UNED, sino para las otras universidades públicas, porque realmente tiene mucho que ver con el accionar de los aportes que entes públicos podemos dar en el país. Por ejemplo, sería muy interesante analizar todo lo que tiene que ver con los fondos del sistema, a la luz de la lectura de esa tesis, ver si tal vez esos proyectos dispersos un poco pequeñitos realmente pueden tener incidencia, o si más bien deberíamos replantear esos fondos y tener tal vez menos proyectos, un solo proyecto que tiene todos esos esfuerzos para que realmente podamos tener un mejor aporte de país. Y bueno, muchas cosas más que uno puede analizar. El tema del concepto de desarrollo, cuál es el concepto de desarrollo que deberíamos como universidad y como país tener, ¿verdad? Porque, como dice Rocibel, ahora están surgiendo esos indicadores de desarrollo que tratan de superar al PIB, que se decía que el PIB era solo, ¿no? Entonces empiezan a meter ahí una variable social, una variable de energía, otra variable de otra cosa y otra cosa, pero al final también terminan contradiciéndose, ¿verdad? Porque el cantón que tiene mayor competitividad tiene menor desarrollo humano, entonces, ¿verdad?
realizar el PRODECAN con la agricultura familiar campesina, es muy importante poder establecer los conectes entre ese trabajo a nivel de unidades familiares que hacen producción campesina con toda esta discusión de las asimetrías, los desequilibrios en el desarrollo regional, toda la cuestión de qué pitos toca en todo esto, el tema del conocimiento, de la economía del conocimiento, que es lo que las esferas oficiales se propagandiza ahora, pero además en relación con un cuestionamiento muy interesante que hizo Rocío, es decir, no hay ruralidad, es de la no deberíamos hablar de ruralidad. Entonces, digamos, lo menciono porque creo que hay ahí temáticas en discusión, provocaciones incluso, que para el trabajo que en distintos ámbitos estamos, por ejemplo, del tema que está trabajando Roxana, fronterizo, ¿verdad? También hay ahí algo por trabajar en conexión con estos cuestionamientos y estas provocaciones que recibimos en día. Entonces, vamos en el siguiente orden. Carlos, Factori, Gustavo, ¿verdad? Bueno, Carlos, Factori, Fernando, Gustavo y Eva. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por la exposición. Yo recojo ya algo que aquí se ha mencionado, que son algunos retos que me parecen de enorme importancia. Hablar del sinsentido del desarrollo desigual, por ejemplo, de la existencia de la ruralidad, el espejismo de la economía del conocimiento, asimilar competitividad a canibalismo y hablar de la amplia distribución del rezago, que no se localiza efectivamente solo en algunas regiones, sino que incluso al interior de las regiones o hasta los cantones, para hablar de una escala territorial mucho menor, más desarrollados según todos los indicadores, encontramos justamente también los elementos de menores. Es decir, que esa mezcolanza, ese abigarramiento en el territorio que los indicadores normalmente obvian, me parece que es de enorme importancia destacarlo. Y menciono solo esto sí, por una razón muy sencilla, egoísta si se quiere. Creo que estas 5 cosas apuntan a una crítica, aparte de certera, profunda y al centro del plan de desarrollo institucional. Y justamente el Consejo Universitario acaba de aprobar recientemente, hace un mes y resto, el presupuesto institucional acorde al plan de desarrollo institucional. Y yo creo que ese plan de desarrollo institucional, yo creo firmemente, incluso hemos escrito algo sobre el tema, justamente repite todos los errores que estos 5 retos que Rocío nos plantea en su exposición, lo repite a pie juntillas. Es decir, ese plan de desarrollo institucional, si me preguntaran, es un concierto de desatinos impresionante. Una cantidad de errores garrafales que no consideran absolutamente, desde ninguna perspectiva crítica, estos 5 elementos que mencioné y seguramente otros que Rocío tendría en su trabajo. Lo digo porque es donde veo una aplicación importante y pensando que esto es una universidad, la necesidad de un mayor debate frente a un instrumento de desarrollo como se supone que es el plan. Y cuando veo el plan justamente reproduce los errores que la compañera aquí nos ha planteado como cosas que merecen una mayor consideración, pues mal andamos en la institución. Y lo digo realmente con conocimiento de causa de ese plan de desarrollo institucional y el plan de desarrollo de centros, que también tiene que ver con parte de la territorialidad, que repite exactamente los mismos errores del plan de desarrollo y logra muy creativamente ahondar en algunos de esos errores. Entonces valdría la pena, no sé, llamar la atención a las autoridades. Es una pena que no estén acá, porque hemos intentado discutir con ellos justamente los errores de la planificación de la institución y creo que, como dice Ligia, este trabajo podría venir a contribuir a una más sana discusión para la planificación institucional. Muchas gracias. Y, por cierto, a esta actividad fue invitado todos los vicerrectores y los miembros del Consejo Universitario. Por eso creo que lamentablemente pues nadie tiene que ver con eso. Buenas tardes. No, yo escuchando, no sé toda la actividad del tema, pero me parece muy
interesado en inscribirme en la vida. Perdón, Fernando, Gustavo, Eva y luego Tamara. Y ahorita la dejamos. Bueno, primero felicitar a Cibel. Me siento muy satisfecho por este trabajo final de grabación. Ojalá que la vida siga inspirada en hacer cosas así, ¿verdad? De empresas grandes en el campo académico. Me ha tomado de sorpresa porque nunca pensé que el trabajo final fuera tan universitario en el sentido de las universidades estatales costarricenses, que se lograra orientar hacia las universidades. Eso les satisface mucho, ¿verdad? Creo que hay que descodificar mucho de tesis, mucho para sacarle provecho y reflexiones a las otras universidades. Nada más quería hacer un par de comentarios más puntuales hacia los medios. Me acuerdo yo que cuando se creó el CONEC, toda desapareció, yo me enteré por la prensa. A mí me dolió mucho que eso ocurriera, porque cuando se discutió esa creación se pensó en una universidad no dando un escalón hacia abajo, haciendo la secundaria, sino más bien dando un escalón hacia arriba y ofreciendo una secundaria de calidad, eliminando quizás muchos institutos que existen en Costa Rica que cobran por dar el bachillerato por madurez y que son muy ingenuos en él. Entonces yo veía una oportunidad universitaria, pero no saliéndose de lo normal de una universidad. Me parecía que la universidad salía a interpretar una necesidad nacional, educativa, pero una necesidad que la asumía. Bueno, no sé qué pasó, si algo cambió en la UNED, porque el Ministerio de Educación, pero me dolió que una iniciativa que tenía claridad, vincularse a una necesidad de desarrollo educativo, y lo otro, algo más puntual, son las librerías de la UNED. Cuando se crearon las librerías de la UNED, me acuerdo, fue una idea de don Alberto Cañas, y yo le decía, pero ¿por qué vamos a repetir librerías en el área metropolitana? Una librería en Heredia. Si hay librerías en Heredia, o sea, a mí me parece que hay que pensar una buena librería en Cañas, en San Vito, en donde la UNED pueda realmente llevar no solamente la venta de libros, sino la presentación de libros, de autores, la presentación de mesas redondas en torno a la librería, un concepto tal vez de librería más débil. Pero las librerías se quedaron muy en el área metropolitana y no hemos fortalecido esa posibilidad de que exista una muy buena librería, porque no en Sudamérica, ¿verdad? Pero etcétera, poco también salirse de ese. Es imprescindible que la tesis de Rosibel invita a eso, a replantearse la educación superior. Creo que eso sería interesante hacer una muy pequeña presentación sobre eso, porque daría pie un poco para que los mismos rectores puedan analizar el papel de la educación. Gracias. Gustavo. Yo la verdad es que me siento muy contento, muy feliz de ver la investigación que realizaste, la profundización de la discusión, los debates que planteas. Creo que el trabajo es sumamente sugerente en distintos temas para discutir desde los temas de la economía del conocimiento de Costa Rica, el sustrato teórico que fundamenta la discusión sobre la economía del conocimiento, sobre el desarrollo endógeno, que por ahí da bastantes pistas, para discutir los temas de territorialidad, por ejemplo, de inversión extranjera directa, por ejemplo, entre otros, y el papel de las universidades públicas en esos debates y en esos temas. Y me parece que el trabajo que haces es además de riguroso, sugestivo y venenoso, en términos de plantearnos algunas discusiones que parece que están claras. Y una de ellas es el tema que me parece que es sumamente venenoso y provocador,
es el que tiene que ver con el punto 3 de la respuesta 1, que tiene que ver con la ruralidad. Sugeriste que la llegada de inversión extranjera directa está presente en distintos lugares. El Banco Central todavía no, y yo creo que ni el Ministerio de Comercio Exterior ni la promotora de inversiones desagregan exactamente territorialmente hacia dónde se está dirigiendo la inversión extranjera directa, aunque sí sus destinos en términos de actividades, eso sí está mucho más claro. Pero yo creo que a partir de ese punto en el que planteas que la inversión extranjera provoca una suerte de desdibujamiento de la ruralidad, yo creo que ese tema es un tema de discusión. Yo pensaría que la ruralidad no se desdibuja. Estoy pensando ahorita en lo que me provoca la afirmación. En mi opinión, no es que se desdibuja o desaparezca, sino más bien que hay formas diversas de ruralidad. No desaparece, no se desdibuja, no se diluye, simplemente hay formas diversas de ruralidad. Yo como guatemalteco veo que Costa Rica es un país bastante urbano, en el que vive mucha gente en el área rural, con una cierta mentalidad rural y una cierta subjetividad rural, pero con hábitos de vida muy urbanos. Y eso yo creo que hay muchas aspiraciones que por ahí se cuelan, muchas realidades que por ahí están presentes. Pienso que dentro de ese tema, dentro de esa transformación de la ruralidad, dentro de esas distintas formas de ruralidad, uno podría ver cómo, por ejemplo, podría llegar a esa discusión en términos cuantitativos a partir de cuánto aporta el sector primario del Producto Interno Bruto. Y uno puede darse cuenta que en los últimos 15 años o 20 años el aporte del sector primario, donde está presente la agricultura, no sufre aquellas variaciones que uno esperaría ver si esa ruralidad se fuera transformando o desdibujando o desapareciendo. Está presente. Y uno podría ver, por ejemplo, en términos de la cantidad de empleos que están vinculadas a las actividades del sector primario y de la agricultura. Ciertamente se han disminuido, pero no de ninguna cuantía que nos diga dejaron de existir. Obviamente existe, pero está presente. Hay una serie de dinámicas en las que coexiste lo rural, lo territorial, que yo no me atrevería a afirmar tal cual desdibuja lo rural, y me gustaría discutir más adelante eso. Finalmente quiero señalar un aspecto en el que me parece que hay presentes chispas de ruralidad en el país que a veces pasan desapercibidas. En los últimos 10 años, 15, en toda esa primera década del siglo XXI, Costa Rica se ha confirmado como un país emisor de población migrante. Y lo vemos tanto en el incremento de la cantidad de remesas que llegan al país como en la cantidad de personas que se extrañan. Resulta ser que de los 10 cantones que más personas se van, 6 cantones con ese índice que mencionabas, con el índice de competitividad cantonal y con el índice de desarrollo municipal, de los 10 cantones principales expulsores de inmigrantes del país, 6 provienen de cantones con alto índice de desarrollo humano. Algunos otros por ahí aparecen cantones que tienen bajo índice de desarrollo, pero no son los principales expulsores. Hace como 5 años, en una nota pequeñita que apareció en los periódicos, se dio cuenta de una mujer del cantón de Pérez Celedón, de un distrito así muy lejano, que murió migrando hacia Estados Unidos en un desierto. Cuando entrevistaron a la mamá, dijo: una vez en su vida había ido a San José, la segunda vez que fue a San José fue para tomar un vuelo hacia México y de México cruzar hacia Estados Unidos. Probablemente con hábitos de vida bien rurales, me parece, que expresaban la realidad de muchas personas que todavía hoy viven en ese año. Con eso quisiera decir, Rosibel, que ciertamente lo rural me parece que no se diluye, no se ha diluido, no se ha desdibujado, quizás se ha ido transformando, pero ahí está y está latiendo bastante. Vamos con Eva, con Daco, con Nuria y con Rosario. Yo creo que ahí cerramos, ¿verdad?
muchas gracias, José. Tremendamente interesante. Yo quería dar tres visiones. Una es alrededor del tema que está planteando Gustavo, que pudieras pues, ampliar un poco más sobre esa idea de la pluralidad de forma de la que te está dando vueltas en la cabeza alrededor de ese tema que elaboraste como parte de tu investigación. Y también consultarte si cómo relacionas este tema del conocimiento y del conocimiento de las universidades con la discusión sobre propiedad intelectual y sobre las distintas restricciones que se están que están resultando cada vez mayores para las posibilidades de que el conocimiento cumpla con esa función un poco idealizada, digamos, en este modelo y de que las tecnologías van a ayudar a ampliar diferentes redes en ese campo, digamos. Y la tercera pregunta es un poco complementaria a lo que decía Bartol, digamos más sobre tu proceso personal, porque mencionaste que cuando habías ya planteado la investigación y cuando empezaste a hacer la revisión de las diferentes perspectivas, te llama más la atención la perspectiva crítica de la sociedad del conocimiento, pero estabas ya con otro marco planteado. Y creo que eso no será la primera vez que nos pasa cuando estamos investigando, ¿verdad? Estamos acercándonos a temas y realidades que no necesariamente, bueno, para ello estamos investigándolas. Y entonces quería preguntar que nos contaras un poco más, digamos, cómo manejaste eso en el marco de la investigación y en el marco tuyo también como persona y como profesional. Una cosa, pero no sirve para saber todavía un poquito más claro lo del concepto de conocimiento. Digamos, si podemos explicar un poquito, pero a mí me queda, tal vez por influencias de los teóricos de la estructura que definen el conocimiento, términos muy distintos, como determina la economía, citado técnicamente también. No, el conocimiento no quita, digamos, qué papel juega, si tiene un juego, en esos esquemas. Y lo otro, pensar, lo digo también porque, por ejemplo, el doctor que estamos ya por ahí, ya no estamos. Teníamos un proyecto, por ejemplo, para la UNED de acreditación de conocimiento por experiencia de la acción social. Un poco por ahí nos fuimos tratando de determinar cosas y tal. Pensábamos hacer como hacía, por ejemplo, en México, no puede levantar todo. O sea, se encuentran informes de parte del departamento del Ministerio de Educación, no sabe cómo. Existe ahí, no propiamente coincide allá, sino otra entidad que hace grandes índices de oficios que la gente realiza, y el reto es cuánto se sabe dar cuenta en términos de ese saber para multiplicarlo, para enriquecerlo, para intercambiar. Es decir, en el plano más elemental del conocimiento, incluso utilitario, ¿te acuerdas? Búsqueda de zapateros, etcétera, un poco haciendo su reflexión sobre el sentido de aquel contexto como conocimiento. Es decir, no necesariamente porque no haya una teoría, el punto de partida se puede renunciar a ese sentido no utilitario de lo que constituye algo. Te lo digo como una reflexión porque me gustaría mucho con todo lo que has manejado, que si miras por ahí, se parece mucho lo que te estoy diciendo a lo que Luhmann y otros de su conocimiento están planteando desde ese tiempo. El conocimiento se parece como al aire, que cuanto más se reparte, no se limita, sino que hay toda una propuesta de conocimiento que trasciende algunas distribuciones
excepciones, algunos afectados, etc. Y otra reflexión a todos los centrípetos del meseteño para determinar sus cualidades para la promesa técnica. Es decir, yo diría que sí, claro, pero estamos con un cuello muy fuerte, pero resulta que Costa Rica, bueno, ya lo han dicho varios, hasta nuestros barrios, digamos, de pobres que emigran por pobreza, tienen el centro con cierta lógica, conozco, de que aquí por lo menos a servicios tienen acceso, ¿no? Allá, pues a veces consigan lo que comer, donde no hay luz ni agua, no potables. Entonces, hay una lógica ahí también desde los pobres, digamos, que también genera, digamos, preguntas respecto de qué posibilidades tendríamos nosotros. En realidad, este país se tiende a concentrar por una lógica, digamos, del tipo de economía, ¿verdad?, en la que nos desafían para la diversidad de una manera muy fuerte. Bueno, Víctor, no, pero le contestaría muy fácil a ese conocimiento no utilitario no sirve para nada. Que contestaría Víctor, creo. ¿Quién seguía Judita y después Roxana? Mi hoja de ruta es otra vez, porque sinceramente mereces una felicitación, pero extrema. Sos un ejemplo dentro de la universidad, por varias razones, porque lograste concluir, porque trajiste el título autenticado, hasta consejos de esos, porque hay títulos que no han sido autenticados, que dan valía y la persona no puede hacer nada. Entonces, todo este camino que recorriste es un camino previo de mucha tenacidad, de mucha inteligencia, de mucho saber negociar. Posterior, no solo dentro del contexto de la universidad, sino también dentro del contexto de Newcastle, porque es una universidad prestigiosa que no cualquier tema desarrolla un doctorado, porque no cualquier profesor permite ser tutor. O sea, en este momento estás presentando esto, pero esto conlleva una serie de cosas que no todos tuvimos la suerte, la alegría, la tristeza de ir cada paso a paso desarrollándolo con gran tenacidad. Entonces, muchas felicitaciones, porque yo sé lo que pasaste. Yo sé lo difícil que es estar al otro lado del Atlántico, sentir más de patria, ver que tu familia se nutre, pero también se te quedan perdidos. O sea, es un contexto dentro de todo esto. Y a nivel de la universidad, ojalá que este tema y todo este estudio se logre aprovechar como debe de ser para engrandecernos. Y muchas gracias porque cumpliste todas las expectativas de todos los que estábamos a tu alrededor, de Carlito, de Fernando, de Pauli, de todos los que te queremos mucho y te deseamos lo mejor. Entonces, amiguita, más que una felicitación de veras que sí. Y que Dios te bendiga y te ilumine en tu nuevo camino. ¿Verdad? Lo de la tenacidad, mi esposa. ¿Qué tenaz puede ser posible que algo por favor? Querida Rosy, bueno, mi admiración, mi respeto por tu trabajo. Y cuando hablas de economía del conocimiento, no dejo dejar de relacionarlo cuando decís economía del conocimiento con mercancía. Tienes que digo yo, en ese contexto de corrientes neoliberales con mercancía. Pero cuando vos expresas esas emociones también es interesante porque no es mercancía por sí misma, sino que representa esas emociones, representa todo eso que vos viniste que Nuria dices testiga de todo ese proceso que pasaste. Ahora, en tu presentación, cuando hablas
no dejo tampoco de evocar el compromiso de la universidad pública. Y cuando presentas en el caso de la UNED, de la UCED, del Tecnológico, de la UNA, son instituciones, universidades públicas, pero cada una con su modelo. Y dentro de ese modelo, pienso, por el caso del Tecnológico, es una universidad de empresa. Pienso en la Universidad Nacional con esa universidad sociedad que, bueno, el compromiso con la misión que tiene. Pienso en la UNED, pienso en la Universidad de Costa Rica. Ahora, hace poco estuve en un evento donde toda una discusión teórica que hubo sobre los conceptos de territorio, territorialidad, sobre escalas y espacios y fronteras, por supuesto. Entonces me pongo a pensar, dentro de esa función de la universidad pública, al brindar una respuesta para la sociedad costarricense, que es el contexto nuestro inmediato, dentro de esa, ¿qué papel cumplió o no ha cumplido, o hay que investigar sobre el concepto y la operacionalización y regionalización? Y ahí es donde se me ocurre, bueno, el asunto de territorialidad. ¿Qué pasó cuando se quería, en el caso de la Universidad de Costa Rica, que fue la que inició con estos procesos de regionalización? En la UNED estamos en un proceso, digámoslo así, de reconfiguración, no sé si llamarlo de transformación, de la figura de los centros universitarios, del papel que cumplen los centros universitarios, de las respuestas que se han dado a nivel territorial. ¿Se dan respuestas? ¿Qué ocurrió para los centros universitarios dentro de esa misión de la UNED, por ejemplo? Pensé también, cuando estabas hablando de esos modelos, en la movilidad social, el desarrollo como movilidad social en el caso de las universidades públicas. Creo que muchos de los que estamos aquí somos producto de eso. Entonces, ¿qué es exactamente dentro de esa territorialidad? Porque tiene que haber, para que exista, tiene que haber relaciones sociales, relaciones económicas, relaciones institucionales, relaciones espaciales. Entonces, ¿cómo podemos, dentro de ese reto que nos enuncias, porque es un reto, y lo que se acusa, estoy totalmente de acuerdo, en el asunto de ruralidad? Hay muchos, sí, hay estilos de ruralidad, hay otras formas, no solo pensar en el asunto primario. Entonces, ¿cómo podemos establecer líneas dentro de líneas para seguir profundizando, para reflexionar, en el caso concreto de la UNED, sobre la misión que tiene o el papel que está cumpliendo de los centros universitarios? Hace falta una territorialidad en nuestra universidad. Hace falta una recomposición, digámosle, hasta conceptual y metodológica. Y para terminar ya, me encantó que trabajaras con preguntas generadoras. Quiero plantear esos objetivos. Ese es otro debate que en otro momento me encantaría que lo miráramos. Bueno, le pasamos ahora la palabra a la profesora para que conteste. Bueno, antes de continuar, un saludo a Mauricio, un buen amigo visitante de la UCL, que al igual que Luis Paulino y al igual que otra gente que no está aquí, están en otros puntos del globo, tuvieron una participación muy grande en el análisis y en el documento mismo. Esto en realidad es como un producto de muchas personas con muy distintas inquietudes que se reúnen en 3 preguntas, porque bueno, hay que hacer un documento decente y ojalá que tenga mapas y gráficos para que parezca científico y pasa, ¿verdad? Pero sí, lo que ustedes han señalado de un proceso personal más que solo académico de la universidad. Bueno, quisiera tal vez ser como
gusto provocarles sobre la ruralidad porque a mí me interesa muchísimo que trabajemos esto y lo voy a sostener que la ruralidad no existe hasta que demostremos lo contrario también. Surge, digamos que es una inquietud que surge ante la, digamos que la poca utilidad de la división rural-urbano de los datos del censo. A partir de esa evidencia y de la evidencia de la fragmentación que el territorio dibuja en los mapas cuando se consideran otras formas de análisis, es que yo dije, entonces lo rural no tiene gran aporte, o sea, yo podría quitarlo como categoría y más bien pensar en qué pasa con las estructuras que organizan lo económico, y por eso el peso de la inversión extranjera directa. Y sí, yo les mantengo esa propuesta. Yo sí creo que la ruralidad no existe. Existe una forma de vivir en territorios en los que la infraestructura está limitada y en los que muy probablemente el nivel de instrucción es muy bajo, pero eso tampoco es privativo de las zonas rurales o lo que conocíamos como zonas rurales. Está compuesto por gente que se está quedando al margen del mercado de trabajo, pero eso tampoco es privativo de lo que conocíamos como zonas rurales, y eso es lo que yo quiero que profundicemos. ¿Y cómo llegué ahí? En realidad esto se motivó desde la UNED, por eso tiene mucho que ver con la UNED. Esto tuvo que ver con trabajo en planificación en el CIE, surgió de preguntas de trabajo de tardes de café en las que nosotros pensábamos que estábamos haciendo con las regiones. Todavía no era un tema de moda, he de señalar. Yo estaba escribiendo el último avance que tenía que entregar para que me dejaran venir a terminar, y en esta sala se estaba hablando que las universidades públicas habían asumido un compromiso de desarrollar las regiones. Entonces me paró todo el pelo, ¿eso cómo lo vamos a hacer? No tengo, y todavía no tengo idea, para ir contestándole a Rosa, no tengo idea, no sé cómo vamos a hacer eso. De hecho, yo no sé de dónde sacamos. Sí sé que hay, o sea, esto no es nuevo tampoco, como reflexión universitaria ha habido inquietudes respecto a la regionalización de la universidad. Yo me pregunto, regionalizarla cómo, o para qué, o es que vamos a decir que entonces en Guanacaste se estudia una cosa y en la zona sur se estudia otra. Y ahí yo no diría, bueno, pero hagamos un análisis de los mercados de trabajo, no porque crea que nosotros nos debemos a los mercados de trabajo, pero porque también son unos indicadores con los que tenemos que reflexionar. Nuestro actuar no puede ser simplemente el responder a eso. Ahora, en la parte de conocimiento, esta gente, la gente de la economía del conocimiento, es también de la que dice que el conocimiento, si se intercambia, crece, y como es un bien intangible, no sale tan caro intercambiarlo, etc. Pero sí hay una discusión como la que vos planteas, también hay gente, específicamente de las universidades, sobre todo, diciendo que ese conocimiento que no sirve para nada sí sirve, y que el conocimiento que se, digamos, que se gesta y se aprovecha del terreno de los pequeños grupos es también un conocimiento que tiene valor, si quisiéramos hablar de esos términos. El problema es cuando se le convirtió en mercancía y se le convirtió entonces en un bien para avanzar y intercambiar, y entonces en un eje de esta cosa que llamamos despotismo. Pero digamos que no hay ni siquiera en esa línea el desprecio por el conocimiento que nos sirve para nada. Y hay una parte interesante de la discusión de las universidades de América Latina sobre el conocimiento tácito y la responsabilidad nuestra de, ya no de divulgación, sino de preservar y compartir conocimiento. Porque, y ahí pego tal vez un poquito con la pregunta de Eva, la cosa de la propiedad intelectual también vino asociada a adueñarse del conocimiento y a ponerle barreras y límites. Eso lo trata mejor el jefe que yo, de ahí salió el análisis de la mención muy breve de la propiedad intelectual que hay en la tesis, está basada en el trabajo de eso. Pero sí, claro que sí, es una discusión pendiente.
entra en un plano en el que las universidades se ven en una encrucijada difícil. Yo lo comentaba ayer con los compañeros que estuvimos hablando un poquito sobre esto, de por ejemplo la universidad protegiendo secreto industrial, que la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, ha tenido que hacerlo o ha interpretado que es importante hacerlo para tener un conocimiento que se pone a servicio de grupos prioritarios. En la discusión o en la directiva de que si se publica de inmediato se vuelve bien común y entonces es aprovechado por quienes tienen más tecnología o la pueden construir más fácilmente. No es una discusión sencilla tampoco esa, pero hay gente que ha tomado decisiones al respecto y se hacen cosas cotidianamente. Roxy, de las universidades, bueno, yo tuve la suerte de que todas las puertas que toqué se abrieron, tengo testimonios de todas las universidades, incluso de la EART y de su modelo de trabajo con el tópico, en su interpretación de la extensión universitaria en pueblos como Guásimo o Guapiles, Pocosí, donde ellos trabajan como secundaria más que como, digamos, su extensión es dirigida a noveno, que es el año en el que más alta deserción hay, entonces trabajan con los jóvenes antidesercionados. Un concepto de construcción colectiva, incluso que deberíamos ver nosotros, porque ellos no hablan de emprendedurismo, hablan de construcciones colectivas. Pero sí, digo, por eso yo me sentía también, les confieso, muy orgullosa presentando esto, porque yo decía, bueno, nosotros como país hemos desarrollado un modelo de universidad que ha logrado cosas y ha logrado balances y tiene mucho que contar también en otras latitudes, donde la universidad, digo, no es que no pretenda que fuimos tal vez torres de marfil, ¿no? O padecimos de estar muy hacia adentro nosotros como universidades también, pero tenemos toda la parte de acción social y de extensión que le da a la universidad una participación que en otros contextos no se da y no se entiende, no es tan fácil de explicar. Pero también, bueno, están los modelos como el Instituto Tecnológico muy claro en su papel, muy, ¿qué te diría? Muy bien estructurados y también muy claros en el aporte que pueden hacer al sector productivo privado como la universidad. Es otra interpretación. Bueno, si quieren ubicamos después de parte de los discursos, podríamos no estar de acuerdo nosotros incluso, pero sí un gran compromiso. Bueno, esto es para la UNED, siempre fue para la UNED y queda a disposición. Ojalá y hay un cafecito esperando. Antes del cafecito, yo quiero entregarle un pequeño reconocimiento a Roxibel a nombre de todos los compañeros y las compañeras del CIGRI, como, digamos, una especie de gesto de bienvenida, de decir, Roxibel, que dicha que estás aquí en CIGRI, bienvenida. Y ahora sí, vamos a pasar a la cabecita.